Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a mi canal. Este es el programa censurado de Mundo Insólito Radio que he resubido para los miembros del canal. Así pues, espero que lo disfrutéis ahora que no puede ser censurado y que, desgraciadamente, solamente podéis disfrutarlo aquellos que seáis miembros del canal. Espero que os guste. De la mano de un servidor, esta noche iniciaremos Mundo Insólito Radio. Seguiremos el camino de los tiempos nuevos que vivimos de la mano del experto en comunicación y divulgación de empresas y nuevas tecnologías, Iván Campos. Iván nos hablará esta noche de los tiempos modernos que sufrimos, lo que está pasando a nivel mundial y nacional, y tratará de explicarnos cómo nos están dirigiendo, conduciendo hacia el oscuro próximo futuro cercano llamado Nuevo Mundo. Esperando y deseando que el programa sea de vuestro agrado, os habla Juan Carlos Baruch Hernández y esto es Mundo Insólito. Mundo. Bienvenido, Iván, ¿cómo estamos hoy? De maravilla, es un placer estar en tu programa de nuevo. Espero poder aportar cosas positivas en nuestro panorama tan negativo. Pues es un poco optimista lo que acabas de decir, porque dar notas positivas o aportar algo positivo a toda esta circunstancia que estamos viviendo a nivel mundial desde hace ya muchísimos años, porque no estamos hablando de hace 3 años, ni de hace 2, ni de hace 1, llevamos muchos años viviendo un tema que para mí siempre me ha llamado la atención a la hora de intentar averiguar el por qué nos dirigen y nos hacen lo que nos hacen. Y casualmente en esta época, en estos 2 últimos o 3 años, estamos viviendo una época muy oscura a nivel social, a nivel económico y a nivel humano. Iván, ¿qué es todo esto tan oscuro que nos están haciendo vivir? ¿Por qué nos lo están haciendo vivir? ¿Y para qué? Pues te vas a sorprender, pero esto ya pasó hace 1600 años, 1700 años aproximadamente. O sea, ¿tú te acuerdas de la caída del Imperio Romano? Uh-huh. De hecho, el Imperio Romano tiene tres fases. Su creación, el Imperio propiamente dicho y la República. Dentro del margen de tiempo en el cual vivió el Imperio Romano, que es más largo de lo que la mayoría de la población se piensa, tuvo pues la expansión, que es lo que le permitió ganar dinero, asentar una sociedad y desarrollarse, porque en un principio la política romana era la política de la ciudad de Roma, de la ciudad-estado de Roma. Luego, a medida que se fue expandiendo, tuvo que ir cambiando toda su estructura legal y administrativa. De hecho, hoy en día sigue existiendo el derecho románico, que es lo que primero que se estudia en derecho. ¿Y por qué te estoy contando todo esto, dirás? Bueno, porque llegó un momento en el que Roma convivió con otros 3 imperios. El Imperio Parto, lo que sería Persia, lo que sería el Imperio Hindú, que no tenía ese nombre porque la India es una creación británica, o sea, la India no existía como tal. O sea, los ingleses lo que hicieron fue coger un montón de territorios y ponerles un nombre y unas fronteras que nunca existieron. Y luego que existía el Imperio Chino. Y esos 4 imperios sobrevivieron juntos un espacio de tiempo determinado. Y ahora mismo dirás, ¿y por qué me está contando esto? Bueno, pues muy sencillo, porque si vamos a la historia reciente, veremos que teníamos 2 grandes imperios cuando tú eras pequeñito. El Imperio Norteamericano y el Imperio de la URSS, ¿no? ¿Te acuerdas? El soviético. Sí. Luego, uno de los imperios cayó, que siempre pasa a lo largo de la historia, y tenemos, por otro lado, que el Imperio Norteamericano se expandía más no poder y hasta que no quedó nada donde expandirse. Luego, Rusia, recuperada porque claro, Rusia cayó, o sea, lo que es la estructura soviética cayó en el 91, pero lo que es la recuperación económica empezó a partir del 2000-2001 y empezaron a mover unas cantidades de dinero increíbles. De hecho, eso tienes que ver que los oligarcas rusos tienen más dinero que el Estado ruso.
De hecho, a un oligarca ruso recientemente le han quitado, creo que unos 3.000 millones de euros o así. Solo han dejado 700 millones de euros que tenía en Rusia. Nada. Solamente, ¿no? 700 millones. Es poca cosa. Hombre, cuando tú has sido uno de los dueños del mundo, que de repente te quiten 3/4 partes de tu fortuna y solo te dejen lo justito, pues hombre, el hombre lo habrá pasado mal. Estoy siendo irónico. Seguramente no habrá tenido dinero para calefacción. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Que Rusia, a nivel social, se ha recuperado, ha generado una nueva estructura social, aunque también tengo que decirte una cosa. Irónicamente, Rusia, que en lo que es la URSS nació de las cenizas de un imperio, tiene una mentalidad bastante imperialista, no sé si te has dado cuenta. Pero aquí hay un problema, que es que tanto China como India, fíjate, China e India están ahora en el tablero. ¿Y qué pasa? Que ya no tenemos dos imperios, que ya no está el imperio norteamericano todopoderoso, que ahora mismo están no entendiendo qué pasa, porque joder, tienen que aceptar la moneda china, nadie quiere el dólar. Para comprar petróleo se están viendo canutas, es decir, que ellos han predicho o han diseñado un escenario y se ha materializado. Lo que pasa es que las consecuencias de ese escenario no son las que esperaban los estadistas norteamericanos o los analistas norteamericanos. Y nos encontramos con que China e India, pues que no están haciendo la fenuflexión a Estados Unidos. Por algo será. Estamos entonces, Iván, viviendo una especie de guerra mundial económica. No, vamos a ver, esto es un preludio. O sea, las posibilidades... Mira, te digo una cosa, los únicos que pueden saber lo que va a pasar ahora mismo son los analistas chinos. ¿Por qué? Porque estos hombres diseñaron una línea temporal desde los años 80, finales de los 70, hasta el siglo XXII. Con todas las posibilidades. ¿Por qué te digo esto? Pues muy sencillo, porque el partido chino, cuando cumpla el centenario de la República Popular de China, la República de China desaparecerá, que es Taiwán, y se habrán anexionado todos los territorios antiguos del Imperio chino, aparte de su expansión económica, tanto en Latinoamérica, en Sudamérica, como en África. ¿Y por qué se están expandiendo en América? Pues muy sencillo, para controlar la economía. O sea, ellos no te van a invadir, van a comprar a tus políticos. ¿Por qué digo esto? Porque ellos llegan a Buenos Aires y en vez de construir una base, como hicieron los soviéticos en el 62 en Cuba, lo que han hecho es construir... ¿No crees tú, Iván, perdóname que te interrumpa, ¿no crees tú, Iván, que la mejor manera de dominar a un país es dominando su deuda externa, por ejemplo? Claro, vamos a ver, ¿quién es dueño de la deuda externa de España? China. En teoría, China. Claro, o sea, lo que te quiero decir, pero es que vamos a ver, esto es economía, han subyugado a todo. Y Estados Unidos, que quería plantear su hegemonía y control para el siglo XXI, con toda esta situación, le ha salido, entre comillas, bien el tiro, pero está enfrentándose a situaciones que van a demostrar que ya no tienen el control del imperio. O sea, ya no son el imperio que eran en los 80, y el problema es que no quieren asumirlo. Y al no asumirlo llevará a una escalada. Por eso te he empezado hablando del Imperio Romano. Y sí. Cuando el Imperio Romano convivió con otros tres imperios, que lo único que se llegó a tener conflicto fue con el Imperio Persa, con los partos, pero con el Imperio de Oriente Medio, que era lo que es ahora la India, y con China no tuvo conflicto. De hecho, tuvieron hasta contacto diplomático con ambos imperios. Pero no llegó la decadencia llegó, pero llegó porque no podían asumir las medidas para el control de la sociedad. Porque como bien te comenté en alguna otra ocasión, tú has vivido en un mundo que ya no existe. Tú has vivido en un mundo donde llegabas al pueblo donde viviste tu niñez y veías a gente de 50 y pico años, o 60 y pocos, o de 80 años que no tenía dientes en la boca. ¿Me equivoco? Hoy en día sería impensable que alguien de 40 años perdiera un diente y no se lo sustituyera. ¿Me entiendes las condiciones sociales en las que vivimos? O sea, se ha generado un bienestar social, llamémoslo así, que solo se pudo producir tras el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque había que hacer reconstrucción y había pleno empleo. ¿Qué pasa? Que hoy en día no hay nada que reconstruir
y no hay pleno empleo. ¿Por qué? Porque no se pueden dar las condiciones para generar un proyecto laboral. Vamos a ver. Pero no estamos viviendo, Iván, una especie de engaño económico mundial, en el sentido de que se ha caído toda la toda la finanza mundial. Pues claro, pero vamos a ver. Porque ya, bueno, de todos he sabido, o yo creo que de todos he sabido que todo el dinero ya no está respaldado por nada absolutamente, como pasaba antaño. Claro que no. Vamos a ver. Respaldo en oro. Ahora ese respaldo ya no existe. Vamos a ver, y es más, las criptomonedas, que es al tema que vamos a acabar yendo, son más importantes de lo que... Bueno, tú te haces una idea, pero sí. Te haces una idea a nivel técnico. A nivel social aún no se ha planteado lo que va a ser la criptomoneda. Porque la criptomoneda, que se usa como dinero, va a tener una aplicación muy superior en la web 3.0. Pero la criptomoneda, lo que está haciendo, y es lo que tienen miedo, es suprimir el control económico del ciudadano. ¿Por qué? Porque no depende de ningún banco central, ni autónomo, ni autóctono, ni comunitario, ni mundial. O sea, tú generas X importe y lo generas tú y lo respaldas tú. ¿Quién respalda, por ejemplo, el bolívar? Nadie lo quiere. Ahora, viene Cristiano Ronaldo, que ha generado una criptomoneda propia, y él está ganando a la hora entre 300 y 360 euros la hora. Yo quiero la moneda virtual de Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque puede ir a cualquier lugar del mundo y usarla. He dicho Cristiano Ronaldo igual que podría haber dicho Apple, ¿sabes? De hecho, Apple diseñó hasta una tarjeta de crédito Apple. No sé si lo sabías. Sí. O sea, Apple se ha cortado mucho, pero mira, Facebook lo mismo. Facebook tenía la distribución mundial y si hubiera ejecutado bien su criptomoneda, que no la ha anulado porque con el Meta tendrás que recurrir a esa moneda para poder comprar en el metaverso. Que atención, señor Juan Carlos, ¿usted sabe lo que es el metaverso? ¿Cuál es el metaverso? Dímelo. Pues el metaverso es el lugar donde se van a realizar la mayoría de los trabajos dentro de 20 años. ¿Y sabes por qué va a tardar ese espacio de tiempo en el mejor de los casos? ¿Cuánto? No, pero ¿sabes por qué va a tardar 20 años? Ah, ¿que por qué va a tardar 20 años? En el mejor de los casos. ¿Sabes por qué? Que esto te va a encantar. Porque sobra mucha gente. No, porque no existe la tecnología, para poder aplicarlo. ¿Qué te parece? De todas las maneras, lo que me estás dando a entender es que vamos a una especie de dinero virtual. Exacto. Que vamos a trabajar y a vivir a través de números vistos en una pantalla. Exacto. Para que la gente entienda de lo que estamos hablando, ¿no? De hecho, mira, todos aquellos que tengan nuestro margen de edad, porque ya no somos críos, yo me incluyo también, aunque soy más joven que tú. En los años 80, cuando veíamos una película de ciencia ficción, decía, paga con créditos. Bueno, pues ya sabéis lo que son los créditos, cabrones. Son las criptomonedas. ¿A que no os lo habéis imaginado? Yo lo que me llama mucho la atención es, entonces hoy en día lo que podemos tener como algo seguro quizás pudiera ser, y es lo que están tratando de también quitarnos, es la propiedad privada. Vamos a ver, la propiedad privada, por lo menos aquí donde vivimos tú y yo, no existe. Pues no, es lo que dice la Constitución. No, yo tengo claro que si tengo una casa no es mía. Eso, claro. Aunque tú te creas que es tuya, es del Estado. Exacto. Lo tengo clarísimo. Pero cuando yo me refiero a propiedad privada, no me refiero solamente a nivel físico. Me refiero, por ejemplo, en acciones de determinadas empresas que vamos a ver. Quebrar. Mira, te voy a decir cosas que tengo por la mesa, ¿vale? Tengo aquí una película, Final Fantasy, la fuerza interior, de 2001, una obra maestra de nivel de animación. ¿Y qué pasa? Que en su día esta película, cuando salió el DVD, valía 35, 38, 40, 50 euros. En el año 2002, cuando salió a la venta. Hoy en día vale 50 céntimos, ¿pero por qué? Porque la puedes comprar online. Lo que tenéis que entender, espectadores que estáis escuchando este audio, es que el paradigma de la nueva era, y lo he dicho bien, la nueva era de la nueva revolución, ya no industrial sino digital, es que va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque cada vez hay más individuos que no se compran un coche. Porque no lo necesitan.
Antaño, y esto es de psicología, el coche era un símbolo de proyección de estatus. Es el sustantivo en psicología de esto. Es uno de los muchos... Bueno, podríamos hablar de los sesgos, pero no quiero meterme por ahí. Claro, hoy en día ya no se necesita el coche. Pero, sin embargo, mira, tengo el nuevo reloj de Apple. Aún es físico, pero es que ya no tiene por qué ser físico. Por ejemplo, yo tengo AMC Plus y tengo también HBO tal, o tengo el servicio de streaming de Disney Plus. Joder, son carísimos. Y no son físicos, no tienes nada. Estás viendo, te está llegando una cantidad de unos y ceros por un cable a tu reproductor de sobremesa en el comedor, y la tecnología interpreta esa imagen para que tú la puedas ver. O sea, bueno, y es lo que tú estás pagando. Estás pagando cosas que no tienes. Estás pagando información. Ya no estás pagando por algo físico. O sea, el metaverso es tiempo. Sí. O sea, pero hablo de metaverso porque es lo que se va a imponer, aunque también creo que saldrán propuestas. Lo que pasa es que el metaverso sea un conductor. Mira, vamos a hablar tiempo atrás. Teníamos el 5G. ¿Qué pasa? Que el 5G va a ser la hostia, creado por los chinos. O sea, los chinos han invadido el mundo y no han pegado un solo tiro. ¿Por qué? Porque todo el mundo tendrá que ir a su tecnología. ¿Por qué? Porque ellos empezaron en los años 70 copiando tecnología, siendo los más baratos, y ahora no solo la copian, sino que la han mejorado y son ellos los que son copiados. ¿Entiendes? Entonces teníamos el 5G, pero no teníamos un soporte físico que aguantara el 5G. Hasta ahora. ¿Y qué es lo que aguanta el 5G? El grafeno. Teníamos un problema porque no teníamos ninguna materia con la que poder fabricar cosas. Mira, tengo ahora mismo encima de la mesa un teléfono que dentro de 2 años va a ser prehistórico. ¿Por qué? Porque los teléfonos de grafeno serán casi planos. O sea, y miedo me da las nuevas propuestas que iremos viendo. Espera si te he entendido. Van a hacer teléfonos móviles de grafeno. Vamos a ver, el grafeno es el material del futuro. Sí, porque es lo único que va a poder aguantar la tecnología. No, porque esto, que yo sepa, también el grafeno está aplicado a la alimentación, que no es una cosa nueva, es una cosa ya que salió, que si no recuerdo mal, en el 2016 o en el 2018, por ahí. Bueno, pero yo si puedo elegir, prefiero comer cosas que no tengan minerales, ¿sabes? Si lo malo es que no vamos a poder elegir. No, vamos a ver. Poder elegir puedes, que eso es también un poco lo que voy a comentar hacia el final de este programa, lo que va a pasar en la sociedad. Entonces tenemos, por un lado, una tecnología que necesita una parte física, y aquí está esa parte física, y luego necesitamos ya que tenemos la parte física, que es el hardware, necesitamos el software. Y ya sabes lo que es el software, el metaverso. Igual que en su día fue Internet con las .com la gran revolución, vamos a llegar a un punto en que la nueva realidad virtual va a ser ese metaverso. Y en ese metaverso pagarás con las criptomonedas, que puedas pagar con la de Facebook mismo, por poner un ejemplo, ¿sabes? O sea, pero atención, esa criptomoneda también puede ser, digamos, alterada, entre comillas. Porque, por ejemplo, cuando tú te metes en un juego online, te ves obligado a usar una cosa que es la distancia de la moneda, que es que tú, para poder conseguir cosas en ese entorno virtual, necesitas la moneda de ese entorno virtual. Esto es un truco psicológico para marketing, para ganar dinero. Entonces, tú llegarás ahí con tu moneda oficial o tu criptomoneda. Entonces, dentro de ese entorno, podrás pagar con la moneda de ese entorno, pero para conseguir la moneda de ese entorno tendrás que cambiarla por una moneda virtual o criptomoneda existente ya para hacer el canje, o con moneda real. ¿Y qué hará esto? Que cada vez la moneda real vaya desapareciendo. Mira, por ponerte un ejemplo, aquí tengo un billete de hace 20 años de China, y no eran de papel hace 20 años, es de un poliedro. O sea, es una especie de plástico o acetato, ¿sabes? O sea, imagínate, si esto es de hace 20 años, ¿qué tendrán ahora? No, para echarle la imaginación telita, porque como sabemos que van mucho más avanzado de lo que a nosotros nos dejan ver, pues hay que echarle una imaginación tremenda, ¿eh? Pues hace poco crearon el yuan digital. El yuan digital no se va a quedar. ¿Por qué? Porque el yuan digital saben que es una forma de tener controlados a sus ciudadanos.
pero con el yuan digital no pueden controlar al resto del mundo. Por lo tanto, es una moneda puente hacia todo lo que sea el tema de criptomonedas que se solaparán con toda la revolución digital de la web 3.0. ¿Qué te parece? Estamos hablando de un control a nivel mundial humano a través, por ejemplo, de ese metaverso que viene a ser como más allá del universo actual, ¿no? Sí, sí. Como esas gafas que nos poníamos, ¿no? A Para ver, ver cosas en 3 dimensiones. O sea, sí, llegaremos a un momento en que podemos asistir a un concierto como si estuviéramos a un metro de distancia del escenario, por ejemplo, o incluso nos podríamos probar la ropa de una tienda sin ir a la tienda o trabajar en una oficina virtual. Pero si eso ya existe. Tú ahora mismo con la tienda de Zara digital puedes hacer eso. O sea, pero no me refiero a ese nivel que lo tenemos ahora, me refiero a un nivel mucho más... Claro, se van a perfeccionar mucho. Uh-huh. O sea, y todo esto de que no te lo habían expuesto nunca, ¿verdad? Ya hemos hablado aquí en Mundo Insólito Radio una vez con Daniel García del metaverso. ¿Sí? Lo que pasa que a nivel económico pues tampoco nos llegamos a imaginar cuánto interés tendrían en imponer todo esto que estamos hablando. Bueno, pues está claro, creo yo, que detrás de todo esto hay un control a nivel mundial, individual de cada persona y evidentemente pues no sé, como si fuéramos corderos, por aquí, por allí y por el otro lado, ¿no? Sí, vamos a ver, te lo he comentado alguna vez, que socialmente estamos en 1500 y te puse el ejemplo de la sociedad brasileira. O sea, sí. Nada más, te voy a contar una cosa. Este informe, bueno, esto que te voy a contar es de hace un año casi. Cada lugar de nuestra península ibérica, nuestra piel de todo, la tierra sobre la que caminamos, tiene un nombre diferente para cada estamento. O sea, no es, al departamento que lleva el tema de educación, sanidad, control medioambiental, en cada sitio se le pone un nombre totalmente diferente. Vale, de acuerdo, no hay problema, me parece bien. Si funcionaran ya sería sería muy maravilloso. Sería la leche. Sí, pero mira, dentro de su mal funcionamiento hicieron un estudio de proyección, donde mostraban que a partir de 2022, o sea, ahora, las enfermedades mentales iban a dispararse. Pero paralelamente a las enfermedades mentales, ¿sabes lo que también se va a disparar, no? Junto con las enfermedades mentales. ¿Cuál? El tema de juego y el tema de politoxicomanías. Las tres van cogidas de la mano prácticamente. Quiero decir, ¿y por qué se van a disparar? Que es lo que a mí me llamó mucho el tema de este estudio. Por la situación social que vamos a vivir aquí. Y dirás, ¿pero esto es nuevo? No, ya pasó en el pasado. De hecho, tú en los años 90, ¿qué te llamó la atención de los años 90, aparte de la guerra en la Europa Oriental? Hombre, también hubo guerra en el Golfo, ¿no? Sí, no, bueno, pero la que nos tocó a nosotros, la que tocó a Europa fue la de... Sí, bueno, pero la del Golfo fue por el 90-91, si no recuerdo mal también. Sí, fue en el 91. Sí, porque coincidió que estaba yo trabajando en Madrid cuando todo el mundo salió vitoreando ahí que los Estados Unidos estaban haciendo. Si allí no hubiera habido petróleo, Estados Unidos no se hubiera metido. No, ya te digo que no. Ni se hubiera ni acercado. O sea que fíjate, nadie se da cuenta de que Estados Unidos siempre se mete en todos los jaleos porque tiene intereses ahí creados o porque busca algún tipo de interés, si no se metería nunca, ¿no? Pero sí, vamos a ver, esto es por dinero, simplifiquemos, vamos a ver, es meterme donde no me llaman, pero por ejemplo cuando en Líbano, ahí la gente fue a sacar toda la pasta que pudo y más, al Líbano le daba igual, o sea, realmente con la excusa de derrocar a Gaddafi les dio igual, ellos lo que querían era la pasta. O sea, y si les preguntas a la gente que vive en el Líbano, te dirán, fíjate tú la ironía cósmica, que con Gaddafi vivían mejor. Lo cual... Sí, bueno, depende para quién. No sé si me explico. En determinados lugares siempre hay unos que viven bien y otros que viven mal. No, es de cajón. No. Esto es como en tiempos de crisis. En tiempos de crisis como la del 2008-2009,
pues nacen nuevos ricos y se arruinan ricos que estaban antes. Claro, Esto o yo sea, creo que es ley también. claro, la crisis esta que hemos vivido hace poco y que hemos empalmado con esta, aumenta el número de ricos. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente que estaba en la clase media alta ha pasado a la clase alta baja. Pero también es verdad que muchos han pasado a la clase alta baja, digo baja alta. O sea, que no olvidemos que hay dos caminos, entre el camino de subida y el camino de bajada. Bueno, pues te comento el tema de los 90, porque tú lo viviste, yo también. ¿Y qué pasó en los 90 aquí? Pues que te veías que venía gente de 80 años, de Cuba, de Argentina, familias enteras, abuelos, matrimonios e hijos, huyendo de la miseria y el hambre del tercer mundo. ¿Qué te hace esta reflexión? Porque creo que mucha gente no pilló lo que estaba pasando en los 90. ¿Qué nos hace? ¿En qué sentido? ¿A nivel nacional nuestro? No, nos hace en el sentido de que veíamos que venían estos, pero no entendíamos el porqué. Ahora creo que mucha de la población va a entender el porqué de ese éxodo. Porque dentro de 2 años, tú mismo, si no tuvieras el trabajo que tienes en la actualidad, estuvieras ganando, pues pon 300 euros y tuvieras gastos de 1.000, 1.500, 1.800 euros, ¿qué harías? Evidentemente la situación es insostenible. Claro, tendrías que hacer la maleta, coger a tu mujer, a tus hijos, a tus padres, a tus suegros y a tus hermanos e iros a un lugar donde podáis hacer un proyecto vital. ¿Ahora lo entiendes? Cosa que esto no pasó en los 90. Porque claro, decían, bueno, son sudamericanos, tal. Bien, pero es que no entendéis el por qué están viniendo. Porque allí no pueden vivir, porque están trabajando y no ganando nada. Aquí, sin embargo, pues mira, vas por la calle y no te pegan un tiro. Bueno, ahora la cosa ya cambió un poco bastante, sobre todo en Madrid y Barcelona. Pero, por desgracia, hoy en día esto que estás mencionando es más habitual de lo que sale por la tele. Bueno, pero es por mala gestión también, ¿eh? O sea, eso demuestra una falta de educación de la ciudadanía brutal. Pero bueno, te he puesto esto para que veas que ya en los años 90 ya tuvimos esto, solamente que no fuimos receptores, no exportadores. Y ahora cuando apriete bastante el cinturón, ¿qué crees que va a hacer alguien que esté entre los 18 y los 55 años? O más mayor. Sí, pero también iban las grandes fortunas, no las grandes fortunas, la gente que gana un dinero, vamos a decir, exagerado, entre comillas, tiene que pagar tanto impuesto que evidentemente se va también a paraísos fiscales para no pagar esos impuestos. Pero vamos a ver, vamos a ver. Yo no sé. No es injusto, vamos a ver. No digo que sea injusto, artículo 9 de la Constitución Española. Tú tienes libertad deambulatoria. Por tanto, dentro de la legalidad, tú puedes ir a donde te dé la gana. Otra cosa es que tú tengas una multinacional. Por ponerte un ejemplo que me toca, cercano. Empresa de porcelana, de toda la vida. O sea, generaciones y generaciones haciendo porcelana. Malviviendo, o viviendo lo justito. El chico hace 20 años se casa con una rusa y empieza a vender porcelana a Rusia. O sea, ganando millones de euros. ¿Tú ves normal que a un autónomo de mierda, hablemos claro, que Hacienda le haga 4 revisiones fiscales al año para ver dónde está el fallo? Y sin embargo, otros individuos que han acabado en la cárcel por irregularidades en sus partidos políticos respondientes, Hacienda ni se acercaba, cuando una simple auditoría hubiera revelado que ahí estaban limpiando dinero, por ejemplo, en narcotráfico o robando subvenciones. O sea, ¿tú ves eso normal? O sea, aquí el problema que hay es que los inspectores de Hacienda no van a donde tienen que ir. Que yo no lo vea normal no significa que esté pasando, ¿eh? No, que está pasando, quiero decir, ¿no? Es más normal de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Habitual. Por eso te digo que están intentando criminalizar a la gente y no se han dado cuenta que aquí el 90% de las empresas son pymes. O sea, es gente que se levanta a las 5 de la mañana a pasarlo mal y que a partir... ¿Sabes lo que es el giro fiscal? El giro fiscal es el momento en el cual... el mes del año en el cual todo lo que ganas es para pagar al Estado. El giro fiscal estaba creo que en julio-septiembre. Ahora ya directamente está entre marzo y abril. Ahora que está tan de moda esto de que dicen que subir los impuestos a las grandes corporaciones es un beneficio para el bien común, ¿tú crees que es verdad? ¿Tú crees que el subir los impuestos a las grandes corporaciones comerciales es una forma de facilitar,
digamos, de algún modo indirecto, el gravar los impuestos a los pobres? Por supuesto. Vamos a ver. Aquí no se suben los impuestos a las grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque va a cliente final. Y el cliente final es el consumidor, ya sea comprando una barra de pan o contratando un servicio de streaming. O sea, vamos a ver. Cuando tú haces un diseño de un producto, ese gasto de venta lo tienes que multiplicar por 3. ¿Por qué? Porque un porcentaje es para cubrir toda la inversión, otra cosa es para cubrir toda la gestión administrativa y logística, y el tercer porcentaje son beneficios. ¿Y tú te crees que cualquier empresario que se diga realmente empresario, que sea empresario de verdad, va a tener solo gastos y ningún beneficio? Esto es de primero de económicas, por si os interesa saberlo. No, te lo digo porque como nos llenan los oídos y la cabeza de que grabamos los impuestos a las grandes fortunas y a las grandes empresas comerciales, parece que es que lo están haciendo por nuestro bien, pero yo pienso, al igual que tú, que esas grandes fortunas evidentemente no van a tener ningún problema porque va a ir al producto final y el producto final lo vamos a consumir nosotros. Mira, las grandes fortunas que pueden estar aquí hacen ingeniería económica. ¿Qué quiere decirse? Que tú puedes estar viviendo aquí, pero tu empresa puede estar dada de alta por poner un ejemplo, en Inglaterra. Y esto lo hablo por conocimiento de causa. Había un estudio de diseño, que estaba registrado en Inglaterra y ofertaba sus servicios aquí. ¿Qué pasa? Que ellos podrían coger, al estar en la Unión Europea, ahora ya no sé cómo estará porque Inglaterra se ha ido de la Unión Europea, pues ellos podían ofertar los servicios sin tener las pérdidas que se tienen aquí. O sea, si tú quieres ser autónomo aquí, tienes que estar dado de alta en cualquier otro estado de la Unión Europea donde no te claven por estar registrado. Lo que no puede ser es que tú abras una empresa y sin tener nada ya tengas que pagar algo que no puedes asumir. Entonces, la única forma de que un autónomo gane dinero aquí es que esté en otro sitio y esté ofertando el servicio aquí. Esta es la única forma. Como hace, por ejemplo, Google. Sí, Google está en Irlanda, pero ¿sabes por qué está en Irlanda? Porque le querían cobrar aquí. No, por eso te lo digo. Google hace sus servicios aquí, tiene aquí un montón de trabajadores, que tú lo sabes también como yo, pero no cotiza aquí. Claro, normal, pero vamos a ver. Pero es que es lógico, ¿no? Porque aquí pagaría un dinero y donde está no paga un duro. No, pero aparte, ¿es lícito el dinero que le pedían? No. O sea, ¿se lo estás pidiendo a un periódico por hacer el mismo trabajo? No. Entonces, ¿a estos por qué les estás queriendo clavar más? Muy sencillo, porque ganan dinero y yo necesito dinero para mantener el hiperestructura administrativa de este estado. Entonces, claro, como no conciben lo de reducir el estado, que parece que sea una palabra tabú, pues no tienen que buscar dinero bajo las piedras y al final de cuentas el dinero lo va a pagar el ciudadano de a pie. ¿O vosotros creéis, por un ejemplo, que toda esta gente que tiene capacidad está pagando aquí impuestos? Está claro que no. Pues eso. Es que tendríamos que ser, vamos a hablar claro, muy tontos para pagar impuestos aquí cuando en cualquier otro sitio, sin ir muy lejos, aquí al ladito, tú sabes bien dónde me refiero, se está pagando una mínima parte. Sí. A ver, los impuestos son lícitos. Pero el problema es que cuando ya pasan a ser ilícitos, ya no son asumibles porque son injustos. Que vale, la justicia no es idílica, no existe en este planeta. Vale, lo acepto. Pero sobre el papel, y más en la administración, que se le supone una serie de atributos, pues tendrían que ser coherentes. Porque, por ejemplo, tú coges el coche, ¿no? De vez en cuando coges el coche. Yo casi todos los días. Y tú eres consciente de que estás pagando 7 impuestos. 7 impuestos para lo mismo. Bueno, el mío paga uno menos, porque como tiene tantos años ya no paga el de circulación. Bueno, pues estás pagando 7 impuestos y aunque no quieren, van a pagar un octavo impuesto. Que va a ser impuesto de peaje. Que le lo están recibiendo muy mal y en principio están diciendo que no. Pero dentro de un año, cuando dicen basta, ¿de dónde la van a sacar? Si aquí no hay empresa, si tejido productivo no hay, pues la tienen que sacar del ciudadano de a pie. Esto pasa como, por ejemplo, te compras una casa y nunca es tuya. Sí, cierto. Porque cierto. siempre tienes que estar pagando impuestos por tener una casa.
O sea, si no la tienes, pagas por alquiler. Y si la tienes, pagas porque te sale a ello de las narices pagar. Y ahora la pregunta que te hago. Y en medida de los metros que tiene, ventanas que tiene y puertas que tiene, pagas más o menos. Me parece increíble. Es impresionante. Es que parece de chiste y estas cosas, o sea, tú ves una igualdad, o sea, quiero decir, ¿nos está saliendo rentable todo este negocio de estar en la Unión Europea? Porque todo esto viene dado por una cosa muy simple, porque no hay soberanía. Dícese de la soberanía en la acción del soberano. Por consiguiente, si tú no puedes ejecutar soberanía, es que no es soberano. Si este Estado no puede ejecutar una soberanía, por el tema de devaluar productos, úsase la moneda porque es el euro, tiene que devaluar los sueldos y la calidad de vida de sus ciudadanos. Esa es la moneda social. Entonces, ¿nos está saliendo rentable todo esto? ¿A pie de calle? Digo yo, ¿no? Evidentemente, yo creo que es una pregunta retórica. Sí, no, pero es una pregunta retórica. Claro, por eso yo no te he contestado. Yo creo que la evidencia de la respuesta es clarísima, por lo menos, o al menos para mí. La cuestión está en que todo eso que nos están sangrando, porque claro, con la excusa de que va para la sanidad, que luego no va, con la excusa de que va para la educación, que luego no va, y la educación está como está y va dirigida en medida de los que están gobernando y están mandando, ¿para qué quieren el dinero? Porque si pues tienes que seguir pagando carreteras, tienes que seguir pagando tus impuestos generalizados, tienes que seguir pagando IVA, tienes que seguir pagando absolutamente hasta por respirar. Mira, el sistema de salud público que está mal gestionado. Aparte de que yo entiendo que sea autóctono de cada zona. Es que tiene que ser autóctono de cada zona, pero tiene que estar comunicado. Y no lo está. Nos está costando más dinero y dando un servicio muy malo. Y aparte de que están aplicando cosas que no funcionan. Vale, es cuestión de tanto de la administración como de la entidad. Vale, eso lo acepto. Pero el problema es que en el momento en que me estás obligando a pagar un importe de impuesto, pago impuesto, el servicio que me tendrías que dar es excepcional porque no me estás obligando a ir ahí y no puedo elegir e irme a otro. Ese es el problema. Y eso es lo que tenía que hacer que la población se levantara, porque nos están sangrando la pasta y nos están dando un servicio mal gestionado, que lo han desmantelado, porque al no poder privatizarlo, lo que se han dedicado es a privatizar todo lo alrededor de ese servicio. Entonces sí, es una sanidad pública, pero todo está privatizado. Cuando yo era pequeñito, tú ibas al hospital y había cocina. Ahora vas al hospital y es un servicio de catering externo. Había un servicio de limpieza propio del hospital. Ahora son empresas subcontratadas externas. No han privatizado la sanidad, ¿no? Pero no les ha hecho falta porque todo lo han privatizado. Todo lo que había que sostenga la sanidad pública está privatizado. Bueno, les han puesto las botas. Evidentemente han pillado toda la pasta que han podido y más. El sistema educativo lo mismo. Lo primero que te dicen en psicología clínica, bueno, dependiendo del centro, todo se ha dicho, es que hay dos tipos de educación. La de los amos y la de los criados. Entonces, si tú vas a un colegio privado, verás que el alumno, en parte, pues obedece al profesor, pero al profesor le tiene como a un criado. O sea, es alguien que trabaja para él. Por lo menos cuando yo era pequeñito, si tú ibas a un colegio público, el profesor era una figura de autoridad. Le respetabas. Hoy en día, pues no, con la cantidad de incivilizados que tenemos en la sociedad, que han tenido hijos y que los hijos van sin educar, porque atención, al colegio los niños van a aprender, no a sin educados. Los padres son los que educan a los niños. Esto es una cosa de perogrullo. Y parece mentira que lo tenga que decir aquí. Entonces, claro, tenemos un problema de que los colegios públicos, según la zona, pues hasta más de primera, pues son inasumibles. Nadie normal manda a su hijo ahí. Entonces, digo yo, ¿por qué me estás cobrando por una educación pública mala y que no me obligas a tener que pagarla a pesar de que luego yo tengo que mandar a mi hijo a otro colegio? Estoy pagando 2 veces por lo mismo. Es un poco de chiste, ¿no? Es de chiste si no fuera por la cantidad de agravios que tiene. No, son generaciones perdidas. Vamos a ver, son generaciones perdidas. O sea, es una mano de obra y un potencial humano totalmente desperdiciado y que, atención, los que consigan salir de esta charca de ranas serán aprovechados por Germania, por Francia, por Austria. O sea, hemos formado a los administrativos del tercer mundo.
O sea, tú vas al tercer mundo y te encuentras a alguien de comunicación audiovisual que a lo mejor estudió en Madrid o en Bilbao y se tuvo que ir ahí porque aparte de que le pagan en dólares y vive en la zona donde viven los ricos, gana dinero. Aquí, sin embargo, en el mejor de los casos acaba en la BBC, en boda, bautizos y comuniones. Y a lo mejor ni como fotógrafo, sino como camarero. O sea, ¿cómo lo veis? Es el único lugar del mundo donde alguien con una carrera, 2 másteres y un doctorado está trabajando en McDonald's. No hagas propaganda. Cuando es... No, bueno, hombre, a ver, no, mira, inciso de sociología y antropología aparte. Buscar cómo se dice en inglés trabajo basura. Veréis que tiene mucha similitud con McDonald's. O sea, el término trabajo en basura se creó a partir del sustantivo de McDonald's. Qué bueno, ¿no? Me parece terrible, pero bueno. Bueno, pues ese es el problema que hay aquí. Tenemos un problema de que quien tendría que estar gestionando todo esto está trabajando en Sony y en Apple. ¿Por qué? Porque son competentes. ¿Dónde está la gente competente? Ganando dinero. ¿Dónde están los incompetentes? En partidos políticos. Es así de simple. Y eso hay que ver, hacer un análisis del sistema de salud y el sistema educativo, que son públicos, y decirme cómo van. Si están casi, creo que están en el 110 punto bajo. O sea, que decir, los mejores sistemas educativos. Lo que pasa es que aquí la educación, lo hemos dicho varias veces, es un caldo de cultivo de alimentación para llevarlos por unos determinados caminos. Bueno, sí, pero no. O sea, tienes razón en lo que dices, pero no por lo que tú lo dices. Por una cosa muy simple. ¿Quién se está forrando con el sistema educativo? No, pero no solamente, Iván, quién se está forrando, qué es lo que están haciendo, cómo los están educando. Porque ten en cuenta que los libros de texto... Santillana, claro. No, pero los libros de textos con los que hoy estudian los niños hay que cogerles con pinzas, ¿eh? Cuidadito la calidad de la enseñanza que hay aquí en España, por lo menos. Mira, ojito con esto, ¿eh? Por ponerte un ejemplo, en séptimo de GB, yo que tengo 43 tacos en séptimo de GB, estudiábamos la transición española. Espérate, en quinto ya habíamos leído o sea, conocíamos la Celestina, o sea, conocíamos el fin de la Edad Media, el Lazarillo de Tormes, el Quijote y alguna obra más clásica de la Edad de Oro, del Imperio, que son cultura básica, porque, vamos, yo creo que el Quijote y el Lazarillo de Tormes y la Celestina son cultura básica, pero básica de que se tenían que dar en quinto de GB. Y ya las habíamos, si no leído, analizado y desglosado. En quinto de EGB. Hoy en día, la EGB, bueno, tú lo sabrás mejor que yo, no separa, creo que en las guerras carlistas si llegan, o en la expulsión de los franceses en 1812. El tema que viene, por ejemplo, ahora que estás hablando de historia en los libros que hay aquí en la enseñanza pública, por desgracia, están manipulados e intencionados con una determinada... No. Yo siempre lo digo, yo no sé si los libros de historia de España los escriben los ingleses. Porque es que hay que leerlos y cómo nos enseñan y cómo nos adoctrinan en un lado precisamente negativo, pero que qué curioso. Pero mira. Que no es real, que no es cierto, no se atiene a la realidad que supuestamente pasó en aquella época. Pero porque vamos a ver. ¿Cómo controlas a alguien? Pues muy sencillo. Si tiene baja autoestima es más fácil de controlar. Estos son elementos tóxicos que podemos... O sea, solo tenemos que ver una relación tóxica, una pareja de relación tóxica. ¿Cómo ella le controla a él? Pues muy sencillo. Por medio de su gestión y por medio de sentido de culpabilidad. Ya está, no tiene más. Pero ahora extrapolarlo a un macroentorno. Pero es que vamos a ver, esto es un barco que se ha hundido. El imperio nunca volverá a resurgir. Es así. Entonces, está muy bien. Quiero decir, yo si fuera griego me sentiría orgulloso de la cultura de Grecia, pero soy consciente de que Grecia nunca va a ser lo que fue en la Edad de Bronce. Pues por consiguiente, está muy bien la cultura hispánica. De hecho, se puede decir hispánica, ¿por qué? Porque cuando los romanos llegaron aquí, el nombre que le dieron los autóctonos era hispano sé qué, y ellos lo latinificaron. Es hispánica, no latina, como dicen por otros lados. Exacto. Entonces, realmente, el sustantivo de la tierra es ese. Ahora bien,
¿Que pueden haber 1000 territorios? Sí, hubieron 1000 territorios y habrá 1000 territorios. ¿Por qué? Porque en el transcurso de la existencia de la Tierra, aquí van a haber más movimientos y van a desaparecer estados. Ahora estamos en la muerte de la Unión Europea, o como le llamaba yo hasta hace poco, la subyugación europea. Pero porque no se puede mantener, no hay estructura ni económica ni social que lo mantenga. Además, esta crisis que hemos experimentado con Ucrania, ¿qué nos ha demostrado? El nulo funcionamiento de la subyugación europea. O sea, ahora mismo en Francia, Holanda y ¿cómo se llama esto en castellano? Austria, se han levantado, la ciudadanía se ha levantado contra su propio gobierno porque les diciendo, nos suda la boya, perdón que habla mal, pero es que es la forma de entenderlo y enfatizarlo, el conflicto de Ucrania. Porque claro, no es lo mismo pasar frío aquí, donde estás tú, que pasarlo en la Selva Negra. Creo que habrá una diferencia considerable, ¿no? Evidentemente. Y no sé, por quitar un poquitín de hierro a todo esto que estamos hablando, porque lo estamos poniendo muy negativo, y yo creo que estás bastante acertado en lo que estás diciendo. ¿Puede haber un punto, un túnel de luz al final del camino? ¿Podremos hacer algo en contra de todo esto? Sí, sí que puedes hacer. Lo que pasa es que lo que tú puedas hacer no va a tener repercusión en toda la estructura. Quiero decir, libertad es lo que haces con lo que te dan. Solo tienes la capacidad que tienes sobre tu campo de acción. Tú no tienes campo de acción sobre el Sacro Imperio Romano de Estados Unidos. Pero dentro de tu capacidad de acción tienes que mejorar tu vida y de hacer del mundo un lugar mejor. De ahí lo que dijo Gandhi. Sé tú el cambio que quieras ver en el mundo. No sé, Iván, por quitarle quizás un poco de hierro a todo esto que estamos hablando, porque lo estamos poniendo, pienso yo, muy negativo. Y pienso que lo que estás diciendo para mí de una forma muy certera, o sea que yo estoy prácticamente de acuerdo al 100% de todo lo que estás comentando. Pero, no sé, quizás podamos tener un mínimo de esperanza, podamos hallar quizás algo de luz al final de este túnel. A ver, siempre hay luz al final del túnel. Siempre hay luz. O sea, el túnel siempre se tiene que acabar. ¿Por qué? Porque es un espacio de tierra perforada en la montaña. Entonces la montaña puede ser más amplia o menos amplia. Y el túnel se acabará. El problema es que a lo mejor lo que sale del túnel al otro lado no es lo que entró por el lado A. Y lo que sale por el lado B es lo poco que ha podido aguantar del transporte hacia su destino. Y atención, todos tenemos un destino. No, es así de simple. El destino de un huevo es o transformarse en un pollo o transformarse en un desayuno ahí en Germania con salchichas. Como puedes ver, hay un destino, ¿no? Entonces, la luz al final del túnel depende de la mano de cada uno de nosotros, porque hay que comprender que la libertad es aquello que haces con lo que te dan, o adoptándolo es aquello con lo que puedes interaccionar en tu campo de acción. De nada me sirve hablar de macroestructuras sociales cuando no vas a tener ninguna interacción con ella. Es indiferente que exista. Entonces, tienes que interaccionar con lo que te rodea y poder ir hacia aquello que tengas inquietud, ya sea a nivel individual o en conjunto. Mira, voy a poner varios ejemplos. Hay un sacerdote, bueno, fue listo y dejó el sacerdocio, que se llamó Vicente Ferrer, y se fue a la India, se quitó el alzacuello, se casó, formó una familia y se dedicó a ayudar a los pobres de verdad. ¿No ha sido más productiva su vida como samaritano o buena persona en el mundo deprimido de la India que estando en Europa o en el norte de África con un alzacuellos predicando la palabra del Dios de los católicos? Evidentemente ha hecho más bien, y a la larga, tras su muerte, se ha producido una expansiva de acción-reacción que ha hecho del mundo un lugar mejor. Y con esto, digamos, enlazo con el tema de Gandhi. Ya lo dijo una gran voz, que es la de este pequeño gran hombre. Sé tú el cambio que quieras ver en el mundo, porque al ser tú el cambio que quieras ver en el mundo, inspirarás o motivarás a otros para hacer que el mundo sea un lugar mejor, porque han visto que tú has luchado contra gigantes que no son molinos sino gigantes y has podido tumbarlos, y no te has quedado estancado en un asta de molino dando la vuelta ante la atenta mirada de Rocinante. Y eso es lo que podemos hacer.
ir hacia aquello que tengamos inquietud y asumir que va a ser algo largo y, como bien he dicho a muchos, no vamos a ver el final. Porque atención, Juan Carlos, ni tú ni yo, bueno, a lo mejor en la silla de ruedas, con 90 y muchos años, vemos el principio de algo nuevo. Porque vamos a ver algo totalmente diferente. Y tú dirás, ¿cómo que vamos a ver algo totalmente diferente? Bueno, si tú le dices a un comerciante de Venecia en el siglo XI que tú vienes a mi templo, me dejas el dinero, yo te doy un papelito y te vas a Chipre o a Jerusalén y le das y llevas ese papelito al convento cuartel de mi orden y te dan el dinero, ¿tú eso lo concibes? ¿Tú crees que alguien del siglo XI concebía eso? La cuestión está, pienso yo, y centrándome un poquitín en la primera parte de lo que acabas de exponer, la cuestión está en que quizás no nos dejen hacer nuestro mundo. No sé si me estoy explicando, porque claro, tú puedes tener un camino determinado, una forma de ser, de pensar, de sentir, de obrar, pero ¿y si eso no te dejan hacerlo? ¿Y si te lo cambian? ¿Y si te manipulan de tal modo que no puedas ser consciente de que lo que tú estás haciendo no es lo que tú quieres, sino lo que quieren ellos? ¿Sabes cómo llaman eso en Estados Unidos? ¿Cómo? El gran abandono. Gente que se da cuenta de que está trabajando como un cabrón y decide dejar el trabajo. Y se dedican a otra cosa. Bueno, pero Iván, nacemos en una sociedad, ya lo he dicho alguna vez que otra, nacemos en una sociedad donde estamos adoctrinados desde la primera inspiración que tomamos. Sí, pero fíjate. Porque no te dejan hacer ninguna otra cosa que ellos no quieran. O sea, tú vives donde vives una rutina, la miremos como la miremos y hagamos lo que hagamos, aunque nos salgamos de un lado nos tenemos que meter en otro, seguimos una continua, constante rutina, es como una especie de espiral. Tú vas evolucionando desde que naces hasta que llegas a la vejez y mueres en una especie de espiral que vas haciendo lo mismo constantemente y continuamente durante toda tu vida, hasta que llega el momento en que te mueres. Tú lo has dicho, y no te has dado cuenta. Rutina. Rutina, lo he dicho con todo el conocimiento. No, pero vamos a ver. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos años de experiencia tienes? Desde que nací la última vez. Sí, bueno, en este plano. Pues no lo sé los años que tengo de experiencia. Tengo 55 años los que haga si Dios quiere, pero los años de experiencia no los puedo... Bueno, digamos que desde que empezaste a trabajar, digamos que llevas 20 años de experiencia, ¿no? ¿Y si yo te dijera que esa experiencia solamente es un año? Pues seguramente, o menos quizás. Porque experiencia es... bueno, no voy a hacer la traducción, pero lo voy a decir de una forma muy, muy simple para que entienda todo el mundo. Experiencia es que tú te enfrentas a algo que no has experimentado nunca. Entonces, cuando dicen, tengo 20 años de experiencia, no. Tienes un año de experiencia y te has tirado 19 más repitiendo lo mismo. Claro. Que tengas 20 años de experiencia es que te has enfrentado a algo totalmente diferente uno de esos años. Cada uno de esos años te has tenido que enfrentar a algo totalmente diferente. Eso es experiencia y eso es lo que marca la diferencia. Por eso lo de la rutina. Claro, estás atrapado en una rutina. ¿Sabes lo que hace esa rutina? Que el cerebro se vicie. Hay una serie de sesgos. Entonces, un día de 24 horas, como tienes tan automatizados los esquemas mentales y los procesos neurológicos, el día que tiene 24 horas parece que tengan entre 6 y 10 horas. Se te pasa el día volando. ¿Pero por qué? Porque tu organismo va en piloto automático. Si estuvieras en algo totalmente nuevo, dirías, qué largo se me ha hecho el día. Normal, el cerebro tiene que aprender cosas nuevas y adaptarse al nuevo entorno. Entonces, de entrada, a nivel individual, hay que aprender cosas nuevas. Ya está. Y para que veas un poco... tú sabes lo que te comenté antes, ¿no? El tema de la banca. Sí. O sea, los templarios crearon la banca. Tú vas a cualquier casa cuartel del temple con tu papelito y te daban el dinero. Eso en el siglo XI era impensable. ¿Sabes? O sea, era algo totalmente renovador. Y más que nada porque estamos ahora en un momento en el que a partir de ahora, cuando digo ahora me refiero a este momento in situ, va a empezar una onda expansiva de cambio social en el planeta. O sea, los trabajos a los que van a optar vuestros hijos aún no se han creado.
¿Pero por qué? Porque los trabajos que desempeñarán las nuevas generaciones tendrán que responder a las necesidades industriales del nuevo esquema social. ¿Qué quiere decir? Que ya no habrá ningún operario que limpie cuadras. No, habrá robots que limpien cuadras. Pero se necesitarán ingenieros o operarios que mantengan y reparen los robots. Por poneros un ejemplo, y esto es de 2015, el prototipo, imaginaos lo que tendrán ahora guardado. Un robot imprimió un edificio en 3 días. Sí. Espectacular. O sea, si un robot hace 8 años, bueno, 7 años concretamente, imprimió un edificio y la tecnología de impresión ha mejorado mucho en 8 años, ¿qué podrá hacer un robot ahora? Esto, Iván, podría dar argumentos a aquellas corrientes, voy a decir, conspiranoicas, en el buen sentido de la palabra, que afirman que lo que están persiguiendo es la reducción de la población precisamente por toda esta tecnología tan avanzada que tenemos y que vamos a llegar a conocer. Vale, esperaba que me hicieras esta pregunta porque esto te va a encantar la respuesta. Para que veas que hay gente que vive en los mundos de Yuppie. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ciencias políticas y ciencias sociales? ¿Cuál? Que ciencias políticas diseña un marco de acción idílico perfecto en un plano teórico. Ah, claro. Espérate, pero es que ciencias sociales, ¿sabes lo que hace? Estudiar las repercusiones reales del marco físico de la sociedad. Y la más de las veces, te digo por experiencia, que los diseños políticos, y esto es criterio de certeza, hay que ver los datos, sí, han fracasado. La mayoría, por no decir todos. Sí, pues por eso te digo que vamos a ver, cuando dicen, sí, no, dice la sustitución de la población, sí, no, están dejando entrar un montón de inmigrantes, sí, no. Bueno, no vamos a insultar a los inmigrantes, ilegales, perdón. ¿Por qué? Porque están incumpliendo un artículo de nuestro Código Penal y el artículo 9 de la Constitución Española, por lo tanto no se les debe llamar inmigrantes, se les tiene que llamar ilegales y sujetos a la legislación vigente que sorprendentemente nuestros gobernantes se pasan por el forro. Pero bueno, oye, ahí están, por algo sea. Bueno, pues ¿tú sabes lo que su plan les ha llevado? A que, vale, sí, estamos recibiendo un montón de gente del tercer mundo y están currando, sí. Pero ¿sabes lo que han hecho también? Que es lo que diferencia ciencias sociales de ciencias políticas. Pues vale, tendrán sus costumbres, pero al estar en un marco social diferente al del tercer mundo, se ven obligados a adoptar una estructuración social. Y eso conlleva a que en vez de tener 8 hijos, tienen 2. Por lo tanto, el gran plan para pagar las pensiones, para cubrir el gasto administrativo que tenían a 20 años vista, ha fracasado porque no se reproducen, porque no son tontos. Bueno, teniendo en cuenta que ese plan que tú estás mencionando sea el que ellos tenían pensado, porque a lo mejor no es ese. Hombre, bueno, a ver, hay teorías que afirman que lo que están haciendo es una especie de mestizaje a nivel europeo para perder el arraigo que se tiene con las raíces que se llevan generaciones. No sé si me estoy explicando. El plan Kalenji, pero es que el plan Kalenji tiene una parte de verdad y una parte de mentira. Y como puedes ver, la aplicación práctica física, que yo no sé si es verdad o mentira, pero yo trabajo con datos y los datos son medibles y evaluables. Y las ciencias sociales me están diciendo que estos prefieren vivir mejor que tener 15 hijos. Y eso es inamovible. Entonces, claro, sí, yo vendré del tercer mundo, pero aquí tengo un coche y ahí en Angola no tenía ni papipas. Y si tengo más hijos, no puedo mantenerlos. Entonces, claro, ya tenemos una prueba física de que... Bueno, yo he visto imágenes, Iván, de gente que venía del tercer mundo con camisetas sin pantalones de marca y teléfonos mejores que el mío. Bueno, pero eso es otra historia. Es que también no es lo mismo que... Ya sé por dónde vas. Pero no es lo mismo que me vengas de Angola que me vengas trabajando para la logística farmacéutica de Marruecos en el Tabuco Patera, antaño llamado Patera, llegues a Canarias, te tires 6 meses de vacaciones y te vuelvas para Marruecos, tras haber dejado el paquete y recogido lo que tengas que recoger para volver a Rabat. Por ahí van los tiros. Pero vamos a ver, pero esto es un negocio. Es que, mira, yo
Claro, es que como aquí se vive tan bien, aquí ya se ha olvidado la gente lo que es pasarlo mal. Y cuando digo gente hablamos de todo, porque gente es todo. Entonces aquí, la mayoría, por A o por B, por C, hemos olvidado que es la vida real. ¿Cómo dices? ¿Cómo que la vida real? Vamos a ver, la vida real es que tú te levantabas y no sabías si ese día ibas a comer. Y eso que a lo mejor era rico. Por poner un ejemplo, ¿quién comía pollo en los años 20? Pues en las bodas. Y los que tenían pasta y no siempre. ¿O quién comía merluza en 1915? Pues quien tenía dinero, pero no siempre. ¿Por qué? Porque la merluza hay que ir a buscarla. Entonces, claro, con la logística y las grandes superficies, tú puedes comprar lo que quieras. Pero vete a un lugar donde no haya grandes superficies. Y voy a contar una anécdota personal que te vas a reír. Yo, ¿sabes? Odio la merluza, ¿sabes? Pobrecilla, ¿qué te habrá hecho? No me gusta. Es la textura, ¿no? Es una comida que a la mayoría de la gente le encanta la merluza. Pero a mí, pues sinceramente, no, me parece un pescado sobrevalorado. Pero bueno, eso es cuestión de gustos. Bueno, yo me encontraba llegando, perdido por Asia, y llevaba 3 días sin comer. Madre mía. Y te encontraste con la merluza. Y llego por fin a un punto civilizado, por llamarle de alguna forma. y lo único que había en el tenderete para comer era merluza. ¿Y sabes qué? Que te la comisteis, ya ves. Fue la mejor merluza que he comido en mi vida. Pero igual que te digo esto, tú estás acostumbrado a vivir. Sí. No. Tú estás acostumbrado a vivir con agua caliente, ¿no? ¿A vivir con? Con agua caliente, con agua corriente. Ah, con agua corriente, te había entendido caliente. Sí, que también tiene que ser caliente. Bueno, pues estuve en el mismo sitio, recorriendo el Quinto Pino, literalmente, donde Cristo pidió gorra a mano derecha, y estuve 2 semanas sin agua corriente. Pero no es que no había conexión, no había agua, punto. ¿Sabes? O sea, quien quería agua tenía que llegar a algún punto habitado e ir al pozo del pueblo y sacarla. Entonces, desde que estuve 2 semanas sin agua corriente, valoro mucho cuando estoy en la civilización y puedo ducharme y tener agua caliente y agua corriente. ¿Sabes? Entonces, es una sociedad que... No hace tantos años aquí en España, en muchos pueblos no había ese agua corriente que tú estás mencionando, ¿eh? No hace tantos años de esto, ¿eh? Se les ha olvidado, ¿eh? El nieto no sabe lo que es la vida de... Porque yo recuerdo gente de ir a la fuente o al caño del pueblo a por agua. O sea, que fíjate sí. Lo que te estoy diciendo, que soy mayor pero no tanto, pero sí me acuerdo de eso cuando era pequeñico. Mira, ahí tenemos, es que claro, son tantos los nombres en psicología que le están poniendo a esto. Generación de cristal, generación Nini. Yo lo he achaco a simplemente el estado de bienestar mal interpretado porque los padres no han sabido educar a los niños. Pero también es verdad que si el padre nunca ha vivido en carencia, tampoco puedes explicar la carencia a un infante. Y el problema es que tenemos ahora mismo una generación novel más la generación anterior, en la que tú y yo ya no estamos por edad, que creen que todo viene dado. Cuando todo lo que tengas en esta vida lo obtendrás por medio de tu esfuerzo y capacidad. Solo te dará algo alguien que te quiera. Fuera de ello, nadie te va a dar nada. Todo lo que consigas será por medio de tu capacidad. De ahí que, por ejemplo, los germanos tienen una cosa muy buena que es la cultura del esfuerzo. Sí. Yo he estado trabajando. No, pero viene de sus dioses. Es decir, tú vas a la iglesia calvinista y tendrá todo lo malo que tú quieras. Pero la recompensa está en el dinero. O sea, si no tienes dinero, no tienes... Esto que estás hablando de la cultura del esfuerzo, yo me parece tremendamente beneficioso para la evolución de la sociedad. De un menor a un estado de adulto. Pero yo recuerdo, fíjate que no es nuevo esto que estamos hablando, porque yo cuando estaba trabajando en Mallorca tuve la visita de unos amigos con el hijo. Y claro, este niño que tenía entonces 10 años, cumplió 11 estando allí en Mallorca, afirmaba y aseguraba que su tío, residente en Valladolid, porque yo decía, hay que tener cuidado con el dinero porque se trabaja para ganar dinero, porque esto, la vida cuesta al chico.
Dice, no, pero si es que el dinero nos dan los cajeros automáticos, porque yo le he visto a mi tío, no me acuerdo del nombre, estoy hablando de 1998. Yo recuerdo a mi tío haber ido a sacar al cajero el dinero y salía todavía calentito y húmedo. Tú fíjate la imaginación del muchacho con 10 años en 1998, o sea que no es una cosa nueva lo que estás mencionando. Bueno, la generación Nini empezó a registrarse a principios de era. Perdón. El síndrome copito de nieve, se empezó a registrar a principios de era, por lo que tanto ya estaba fraguándose en los finales del 90. Sí, es gente que no está preparada para afrontar un conflicto emocional. El problema es cuando viene el cambio de esa realidad que ellos conciben, que tienen asumida desde que son jovencitos, a la realidad social que se vive. Que es la que van a vivir. Ese cambio es bestial y a nivel psicológico, como has mencionado tú también, les puede llegar a afectar y ahí vienen pues esas determinadas enfermedades, vamos a ver, esos desórdenes. Claro, ¿por qué te crees que te comentaba al principio lo del informe de salud mental? O es que no sé cómo lo llamáis allí, del departamento de sanidad. O sea, a partir de ahora, en este transcurso que ha empezado, las enfermedades mentales se van a disparar, las drogodependencias se van a disparar, el juego se va a disparar. Pero es que es normal, porque ¿qué expectativa de futuro tiene ahora alguien de 18 años aquí? O sea, alguien de 18 años, ¿qué puede hacer ahora mismo en la situación actual, que estamos al borde de una recesión brutal, que Alemania está... Si Alemania entra en recesión, esto no levanta cabeza en décadas. Y aquí va a ser peor. Por toda la mala gestión acumulada. Entonces, claro, ¿qué expectativa de futuro tiene alguien de 18 años aquí, en un entorno que no va a crear trabajo en los próximos 20 años? Yo pienso Perdón, trabajo de calidad, que es el trabajo basura. Sí, bueno, de trabajo basura estamos hasta las narices. Yo pienso que no tienen ninguna perspectiva de futuro porque no les interesa de momento. No les han generado en sus años de aprendizaje hasta la edad que tienen ahora, les han generado ninguna motivación para esforzarse por tener algo más o ser algo más el día de mañana. Mira, te voy a contar una cosa que te va a poner por de punta. De cuando yo era pequeñito, En octavo, en el colegio alemán, ellos usaban, en ciencias sociales, ellos usaban el libro que se usaba en tercero de BUP. El tercero de BUP de España. Sí. O sea, con que te diga ya eso, y cuando se hacían los trabajos de geografía e historia, hacían estudios de geografía y de densidad de población. O sea, estamos hablando de que un niño, para crear la diferencia del sistema educativo alemán, que salga de un sistema educativo como ese, no es que esté preparado para la sociedad, es que comprende el funcionamiento de la sociedad, indiferentemente de que sea mejor o peor, de que sea más dura o menos dura, porque evidentemente Germania no es el paraíso, eso ya lo digo yo, pero que vamos a ver, sistema educativo, ¿cuáles son los mejores sistemas educativos del mundo? Pues el de Islandia, y el de Corea del Sur. ¿Pero por qué? Porque no tienen con qué. Entonces su única forma de producir riqueza es el I+D. ¿Y cómo consigues I+D? Pues formando gente capaz que cuando llegue a los estudios superiores no suponga ningún esfuerzo y cree patentes y empresas. ¿Y aquí lo que estamos creando? Pues subvencionados. No, eso está claro. Que gente que su máxima aspiración sea ser funcionario. De hecho, mira, por ponerte un ejemplo, que este es un poco de chiste, en las últimas oposiciones de magisterio, que no sé si tú las conoces. Sí, yo me he presentado varias veces. Han aprobado 3 con la máxima nota, un 10. O sea, tienes 3 tíos que te han sacado un 10. Y solo han cogido a 2. ¿Por qué? Porque el tercero no tenía posgrados ni doctorados. Pero es que este hombre no tiene los requisitos que usted pide y encima saca un 10. Y sin embargo no le da trabajo. Entonces, el esfuerzo que ha hecho durante 3 años, ¿de qué le ha servido? Está claro. De todas las maneras, las oposiciones hoy en día yo no sé, pero cuando nosotros hacíamos oposiciones llegaba la gente y sabía que iba a entrar. Por eso dejé de hacer oposiciones. Bueno, es que también depende, es que está tan corrupto todo. Es que yo recuerdo las últimas que hice, que nos presentamos, llegó allí una buena mujer
éramos jovencitos, todavía 20 y poquitos añines. Llegó allí una buena mujer y todos ahí, pues ya sabes, cuando vas a las oposiciones tienes que llevar lapiceros, entonces no se habla de distinto número, porque claro, te decían, la primera criba te la hacían con el número de lapicero que tenías que escribir. Y llegó allí una mujer que, yo no quiero lápiz, a mí me da igual, no sé qué, no sé cuántos. Total, que nos sentamos allí, nos podemos hacer tal, y se coge la buena mujer, la buena chica esta, y se levanta la primera. Pero es que lo gordo no es eso, lo gordo es que cuando vas a ver cómo ha sacado las notas, resulta que estaba la primera ella. Digo, pero ¿cómo va a estar la primera esta mujer si no ha hecho el examen, si ha firmado y se ha ido? ¿Cómo puede estar esa buena mujer ahí la primera? En la primera criba te estoy hablando, ¿eh? Sí, no, si es que yo he visto casos similares. Es que es impresionante. He visto, vamos, de ni presentarse. De ni presentarse al examen y llamar al profesor de la oposición, oye, que no se ha presentado la chica esta, ¿cómo le voy a probar? Porque por lo menos tienen que hacer el esfuerzo de presentarse para justificar el trámite. O sea, pero es que esto es una muestra de la decadencia. Mira, ¿tú te imaginas esto en Estados Unidos, que es más corrupto, más no poder? Es impensable. Impensable. Esto no pasaría así. Y en Alemania, como has dicho tú antes, vamos, ni de lejos. No, pero es que ahí la corrupción es diferente. ¿Por qué? Porque lo hacen bien. ¿Por qué? Porque tú no vas a ver esto nunca. Porque esto ya da mala imagen. Y porque hay una filtración. Ahora mismo estamos hablando de una experiencia que podemos demostrar y de que si decimos el nombre de esta mujer, se tendría que comprobar su examen. Que supuestamente había un registro de ese examen. ¿Y entonces qué pasaría si se comprobaran los datos? Es que encima lo hacen mal. O sea, si vas a amañar algo, pues coño, amañalo bien. ¿Sabes? No, es que es así. O sea, no dejes un reguero de pruebas, porque eso es acumulativo, y ya vemos lo que pasa cuando se juntan 5 o 6 escándalos. Que se lo digan a los seres de Andalucía. O si no, al caso Gürtel. ¿No? El tema está en que aquí las cosas no se hacen con inteligencia. Vamos a ver, es que la inteligencia es como la luz, si está se ve, si no es oscuridad, o sea, es que no tiene... Entonces, ese es el problema. Entonces, va a venir todo un esquema nuevo. La única forma de ello es empezar a asimilar datos nuevos, porque a fin de cuentas os digo una cosa, tener un doctorado no os garantiza nada. ¿Por qué? Pues muy sencillo, tú eres doctor, ¿no? Sí, bueno, pues necesito que me soluciones este problema. Hostia, pues no sé. Pero bueno, si la teoría me la sé, pero es que no he manejado nunca estas herramientas. Hostia, pues necesito a alguien que me solucione este problema ya. A ver, fulanito Pérez, sí, soy yo. Hostia, tú no has hecho ningún estudio superior, ¿no? No, pero me tiré 3 años en Nueva York con la versión beta de este programa y con la versión final que yo fui uno de los que la testeó. Hostia, toma, 1.500. Encárgate de este asunto. ¿Por qué le he contratado a él y no he contratado al doctor? O sea, un tío que no ha trabajado en su vida y que no me puede solucionar un problema básico. Bueno, para que lo sepa. Por muchos estudios que tenga. No, bueno, añado. Para ser doctor te piden, aparte de terminar el grado, te piden 2 posgrados. Entonces, y aparte luego el proyecto de doctorado. Que tocas muchas cosas. Pero el sistema educativo va por detrás de la realidad laboral. Es decir, están enseñando y formando a los alumnos con cosas que a lo mejor ya ni existen. Pero claro, como eso implica dinero, y estamos hablando de que tienen que invertir dinero en restaurar y en rehacer el sistema educativo, pues no lo van a hacer. Entonces sale gente con una formación deficitaria. Más, es que solo hay que verlo. Todo aquel que tenga capacidad se va a trabajar fuera. ¿Por qué? Porque aquí acabas en el McDonald's. ¿Qué intencionalidad tienen? Pienso. Detrás de todo lo que están haciendo, porque también está aquella teoría conspiracionista, otra vez, entre comillas, que afirma que desde la década de los 60-70, cuando empezaron a implementar, o a implantar, mejor dicho, o a inocular, mejor dicho todavía, las primeras vacunas, que lo que estaban haciendo es la esterilización de la población para disminuir la misma progresivamente hablando. No hace falta. No hace falta. Si ya la gente... Vamos a ver. La mayoría de la población no tiene hijos porque no pueden mantenerlos. No hace falta complicarse la vida. No es que no puedan mantenerlos, es que tampoco hay tiempo para mantenerlos porque se tienen que trabajar las 2 personas para poder vivir exacto. hablando. Y de una comodidad que nos han enseñado ellos, que tenemos.
porque realmente El estado de bienestar. Eso es, pero es que eso es falso también. Realmente no tenemos ese estado de bienestar que nos hace pensar que sí tenemos. Bueno, a ver, vamos a ver. Si tú eres clase media, sí que lo tienes. Lo problema es que aquí se ha hecho creer a alguien que es clase baja media o clase baja alta que es clase media y nunca lo han sido. ¿Cómo vas a ser clase media si tienes unas hipotecas que te van a durar tu vida y la del otro y la del siguiente? Vamos a ver. ¿Tú crees que alguien que cobra al año 22.000 euros es clase media? Yo creo que no. Yo creo que somos pobres. Y está cobrando una media de 2.000 euros al mes y no es clase media. Yo creo que somos pobres. Aquí... Sí, no, eres pobre. O sea, vamos a ver, acéptalo. O sea, los números no mienten. O sea, es la única realidad que podemos decir que es cierta en la vida, que es que 1 más 1 en este planeta son 2. Y los números son los que son. Punto. O sea, podrán maquillarlos con el fijo discontinuo de gente que está cobrando el paro el día 1 y en su casa y decir que no, que es un fijo discontinuo, pues para hacer el paro de toda su vida. Pues, pero lo que te quiero decir es que no hace falta complicarse la vida con el plan de esterilización. Pero también te digo una cosa. No, pero eso también puede formar parte del plan de reducción. Pero es que no hace falta, ¿por qué? Muy sencillo, porque el entorno en el que estamos viviendo es mayoritariamente tóxico. Tóxico para el ser humano, quiero decir, estamos comiendo basura. Bueno, y cuando dices, coño, ¿qué basura? Bueno, vamos a ver, usted bebe cerveza en una lata. Usted sabe que está contaminándose con el metal de esa lata. Y todo eso viene repercutido. O sea, vamos a ver, ahora somos conscientes de muchas enfermedades. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque antes la gente no pasaba de los 70 años. Entonces, ¿qué pasa? Que al ya tener un margen de vida tan largo, estamos viendo lo que pasa con el desgaste físico y enfermedades biológicas, o sea, físicas y neuronales degenerativas que nunca habíamos visto. ¿Por qué? Porque era muy difícil pasar de los 50 años antes. Sí, era imposible prácticamente. O sea, con el estado de bienestar, al haber comida, pues hemos superproducido comida de muy mala calidad y eso crea enfermedades a largo plazo. O sea, muchas de las enfermedades que vamos a sufrir todos no son enfermedades propiamente dichas, es acumulación de tóxicos. Eso está claro, ¿eh? Y por poner un ejemplo, voy a comentar que hay algunas enfermedades oncológicas que hay gente que las ha sufrido que nunca las hubieran, sufrido si no fuera por el consumo. Y dirás, ¿cómo que el consumo? Vamos a ver, el tabaquismo. Si usted no hubiera fumado nunca hubiera generado ese cáncer de pulmón. Y dices, ¿cómo que no? Vamos a ver, usted cada vez que toma aire caliente está sometiendo su pulmón a una quemadura de 2º grado. Y eso es una quemadura que a la larga pues produce esa patología. Por lo tanto, tenemos una enfermedad que alguien que nunca hubiera fumado no lo hubiera tenido. Hubiera tenido otras, posiblemente. Pero igual que he puesto el ejemplo del cigarrillo, es con otra infinidad de cosas que tenemos en nuestro entorno que estamos consumiendo todos los días. Entonces, ¿la calidad del esperma es mala? Pues sí. Pero no porque nos estén inoculando algo, sino porque el entorno en el que estamos está alterando nuestra biología. Tú sabes que oficialmente hablando el 8 o 10% de la población infantil es estéril, ¿eh? Ojito. Hostia, eso me parece terrible. Oficialmente hablando, y esto no pasa nada. No, me parece terrible. Es terrible. Y ya para terminar, si te parece, porque ya se nos acaba el tiempo, ponnos un epílogo más optimista que el final del túnel que hemos dicho antes. Si es que le hay, claro. Claro. Que no lloréis por un final, sino alegraros por el principio que vais a ver. Yo siempre digo que positivamente hablando tenemos la suerte, entre comillas, de vivir los tiempos que estamos viviendo, ¿eh? Sí, porque además os digo una cosa. En este nuevo principio van a haber muchas propuestas. Y si os subís a la propuesta adecuada, no os podéis ni imaginar a dónde os puede llevar. Porque, por poner un ejemplo, ¿quién le iba a decir al Rubius en el 2007, cuando encontró un programilla, una plataforma que se llamaba YouTube, que iba a cambiar su vida? Pues entonces solo tenéis que encontrar vuestra plataforma. Es que es así. A ver, es que es tan simple que es complejo por lo simple. O sea, fijaos la construcción. Es tan simple que de la simplicidad que tiene es tan complejo. Está muy bien quejarse, pero si uno deja de quejarse y mira lo que hay alrededor. Hombre, lo que pasa, claro, pero es que lo que pasa es que no hay esfuerzo, que es que volvemos otra vez. No te jodes, nadie te va a regalar nada. Como he dicho antes, nos gusta mucho sentarnos y que nos lo den todo hecho. A ver, mira, nadie te va a dar nada. O sea, todo lo que consigas en esta vida es por medio de tu capacidad. Y los únicos que te van a dar algo es aquellos que te quieren. O aquellos que les interesa.
Bueno, sí, evidentemente que quien está dando dinero a un inversor es para ganar dinero, no, eso está claro. Pero hablo del individuo, de cada uno, de aquel que está jodido ahora por toda la crisis que vamos a experimentar, que va a destruir el mundo que conocemos, que nos va a devolver aquí, al siglo XV, socialmente, quiero decir. O sea, vamos a tener un marco social del siglo XV y un marco tecnológico de distopía. Pero, ¿qué pasa? Que al haber una nueva propuesta y la web 3.0 y todo lo que va a llegar, la puerta de entrada para ganar dinero es más grande que ahora. Pero claro, lo que no podéis hacer es pensar con el esquema primitivo de ir a trabajar. No, vamos a ver. Trabajar hay que trabajar. Y a veces trabajar 1 hora es como trabajar 40. Dices, ¿por qué? Porque esa hora equivale a toda una semana. Y dices, ¿cómo que equivale a toda una semana? Vamos a ver, el valor ventana de eficiencia esa hora me ha producido la remuneración de un mes. Así que hay que moverse y mirar lo que te rodea, y cuando veas que mucha gente va a un sitio, ves hacia ahí, porque ¿quién se hizo rico en la búsqueda de oro? Los que buscaban oro no, sino quienes les vendieron los picos y las palas. Y ahí el secreto. No intentes competir con los demás en lo mismo para ganar dinero, sino que dales las herramientas que buscan para ganar el dinero. Y esto es aplicable a muchas más cosas. Así que esto espero que os haya gustado, os haya aportado algo, y espero que Juan Carlos me diga algo. Pues muchísimas gracias, como siempre, por todo, Iván, y un fortísimo abrazo. Lo mismo, espero que me llames para otro programa. Chao. Mundo.